Bien, continuamos con la segunda parte y en este versículo, bueno, voy a leer de nuevo el 18, Colosenses 1, 18 y 19, porque la palabra de la cruz, es decir, la predicación del Evangelio, es locura. El camino con Dios empieza en la cruz. Ahí es donde empezamos el camino, viniendo a la cruz, porque ahí es donde arreglamos nuestras cuentas con la justicia de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bueno, somos muy bendecidos en haber querido creer que este es el camino, que esta es la verdad y que esta es la vida. Somos excepcionales, nada de nosotros mismos, sino porque aceptamos la vida, la verdad, el camino, aceptamos la palabra, hacemos a un lado todo lo que estorbe, porque la palabra de Dios es verdad. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. No es con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, justo es que venga la ira de Dios sobre el incrédulo. Cuando sean abiertos los libros, Dios juzgará al hombre conforme a sus obras. Así está escrito. Nosotros no queremos ser juzgados, venimos a pedir perdón, a pedir que Dios nos quite la culpa del pecado, que aceptamos ese sacrificio que Cristo ofreció de su vida, de su sangre derramada a nuestro favor. Le estamos creyendo a Dios, aceptando a Cristo. Bueno, entonces si alguien desecha esto, es justo que él enfrente un juicio por sus pecados. Por eso dice que Dios va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien dio testimonio de haberlo levantado de los muertos. Dios va a poner a Cristo. Esto fue tu salvación y tú no la quisiste, la rechazaste, la despreciaste, vituperaste, blasfemaste, abominaste delante de Él. Ahora, esta vida es la que te va a juzgar a ti. ¿Qué hay en ti a tu favor? Solo tinieblas, solo maldad, solo violencia, solo mentira, solo blasfemias, solo abominación. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Eso va a ser Cristo. El mejor amor de Noé a favor de ellos fue anunciarles insistentemente el juicio de Dios y ocuparse él y su familia en la construcción del arca. Dijimos en el mensaje anterior que el arca fue el medio de salvación para salir de aquel caos o aquel estrés o aquel grande temor que vino sobre los incrédulos. El arca fue el lugar de seguridad y esa arca representa a Cristo, nuestro lugar de seguridad. ¿Verdad? Y Dios les mostró su amor reteniendo aquel tiempo, aquellos 120 años. Para un cristiano
la vida de amor está en anunciar el Evangelio de las buenas nuevas de Dios. Ese es el mejor amor que podemos ofrecerle a nuestro prójimo. Decirle que ya tenemos un Salvador, que venga, que se introduzca, que se suba a Él, que entre en Él. Y Romanos 10, 13 al 15, ¿lo tienes, Gustavo? Sí. A ver, por favor. 13 al 15. Sí. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta ahí. Bueno, esta fue la vida de Noé y esto es la demanda para nosotros. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán en aquel sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si yo no los enviara? Dice Dios. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, ¿por qué buenas nuevas? Porque el mundo está sumido en las tinieblas, sumergido. No hay esperanza, no hay una manera diferente de ser. El patrón, el modelo impreso en el corazón, en la mente de los hombres, es como dice allá en Génesis 6, sus pensamientos son de continuo el mal. Pero si hay quien les predique, si hay quien les hable, ¿verdad? Y pone a los que llevan esta obra pies hermosos. Eso fue la vida de Noé. Pies hermosos que anunciaban buenas nuevas. Buenas nuevas es que aunque tú tienes una conciencia que te juzga por el pecado, la buena nueva es esta, que Dios te quiere perdonar. Bien. Bueno, Gustavo, haz el favor de leer 16 al 18. Dijimos que era el Romanos 10. Romanos 10, sí, unos aquí estoy. ¿De cuál me? ¿De 16? Romanos 10 del 16 al 18. Ok. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, 18, hasta 18. sí, perdón, Sí. No todos obedecieron al Evangelio. Bueno, esa es la prueba del amor de los que llevan las buenas nuevas. Noé, hasta el día en que Dios abrió las cataratas del cielo, las fuentes de los abismos, no cesó de predicarle a un mundo adversario. Pero aún así, no todos obedecieron al Evangelio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hasta el extremo del mundo han ido sus palabras. Dios no deja sin oportunidad a nadie de que oiga, porque la fe viene por oír y el oír viene por la palabra de Dios. Miren, en todo esto, hermanos, estamos enfocando la obra salvadora de Dios. Cómo Dios salva a los que quieren salvarse y a los que aceptan la salvación en Cristo. Es la enseñanza que queremos profundizar en este mensaje. Efesios 5, 1 al 6, si lo tienes, Américo. Sí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sí, primero los dos primeros versículos, 1 y 2.
Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí, eso es la vida de un cristiano que ama a los que están perdidos. Ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Y luego Efesios 5, 3, dice, sí, del 3 en adelante, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hasta ahí. Bueno, es llamado a un creyente que ha de tener un compromiso con esta obra, con este testimonio, el mandamiento que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a amar lo que Él ama. Parece que ante tanto anuncio de juicio, Dios no ama a los perdidos, que los odia, pero solamente es para mostrar el fondo de sus corazones, que se arrepientan, que vengan a Dios. Y por esta fe, Noé, su vida fue un contraste, fue un juicio anunciado. ¿Por qué aquel hombre renunciaba, se retiraba de las prácticas de aquel mundo? ¿Por qué se concentraba tanto en seguir la voluntad de Dios? ¿Por qué salía tanto a anunciar aquellas palabras? Bueno, por esa fe es justo el juicio. Dios, con la fe de un creyente como Noé, está anunciando un juicio al incrédulo que se arrepienta. Este que lleva el mensaje de Dios también era un incrédulo, pero dejó de ser un incrédulo porque quiso aceptar la verdad de Dios en Cristo. Ahora él, que ya no es un incrédulo, es un testigo para anunciar al que no cree. Y esa vida es un anuncio de que hay un juicio, el contraste entre la luz y las tinieblas, entre el temor a Dios y desafiar a Dios. En Mateo 24:37 dice aquí, refiriéndose a este juicio de aquellos días, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este es el evento que estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahorita estamos en estos días que el propio Señor nos está advirtiendo, ¿verdad? Y esto, pues, ¿qué aliento es para el creyente? Pues que dice, yo ya lo tengo, yo ya lo encontré, yo de aquí soy y de aquí no me muevo. Eso es el gozo de un creyente por su fe en Cristo. Y le da gracias a Dios porque Dios hizo lo suficiente para que él creyera. Y bueno, no somos diferentes a los demás. Nosotros traíamos una cuota de incredulidad también.
¿Cuál es la queja general de las personas para desechar la voluntad de Dios? No tengo tiempo. Tengo muchas necesidades. Tengo muchas deudas. No debemos pensar que Noé y su familia tenían tiempo de sobra o que no tuvieron falta de recursos, no, sino que su prioridad era la obra de Dios. Y sí les alcanzó el tiempo, y sí les alcanzaron los recursos, y sí les alcanzaron la vida y la salud. Bueno, ¿por qué una persona no quiere la voluntad de Dios? ¿Por qué no tiene tiempo? Bueno, porque sus prioridades nunca son las cosas de Dios y su tiempo no le alcanza. Y todavía están muriéndose y dice, me quedaron muchas cosas por hacer y no quisiera que la vida se le acabe porque le faltó tiempo y le faltó recursos. Bueno, la razón es que nunca sus prioridades fueron la voluntad de Dios. En cambio, Noé siempre le alcanzó el tiempo. Los recursos que él necesitaba siempre le alcanzaron, porque Dios provee lo necesario para que hagamos su voluntad. Entonces, bueno, una persona rechaza la voluntad de Dios porque no quiere entregarle nada. Tampoco debemos pensar que Noé no fue un hombre que no predicó sermones de salvación para el mundo, pero aunque ninguno más allá de su familia se convirtiera a Cristo, Noé por sus obras de fe condenó al mundo. Bueno, este pasaje aquí nos deja ver que Dios va a levantar a Noé y que aquel mundo impío, dice aquí en la Biblia, que están guardados para el juicio, que ellos están en prisiones de oscuridad, guardados para el juicio. Y Dios va a levantar a Noé y va a poner sus obras de fe. Y estas obras son las que les van a decir, ¿dónde están tus obras de fe? ¿O dónde está tu fe por tus obras? Mira, estas son las obras de fe que yo esperaba. El poder de una vida entregada a la voluntad de Dios, aún sin predicación alguna, puede hacer sentir como condenación para el mundo por sus obras de fe, en contraste con las obras impías. Noé, por su fe en Cristo, atrajo a la salvación a su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de ellas. Voy a leer solamente el comentario, van a quedar pendientes las citas, pero aquí van a ir cuando les envíe este texto. La fe de Noé condenó al mundo de los incrédulos de su tiempo. En un nivel todavía más alto, las vidas de Noé y su familia eran muy valiosas para Dios por su fe en Cristo, porque Él continuaría a través de estas 8 personas sus planes eternos con el hombre. Ya que pasó el diluvio, el arca se asentó sobre la tierra seca, bajaron ellos y empezaron a poblar la tierra. De ellos vinieron una descendencia creyente como ellos, pero también vino una descendencia incrédula, de tal manera que la tierra se volvió a poblar de creyentes e incrédulos. La corriente de la fe, Dios estaba, por eso era tan importante la vida de Noé y su familia,
porque de ellos iba a continuar la corriente de la fe hasta nuestros días. Y el mundo siempre ha estado multiplicándose de personas que creen en Cristo y personas que no creen. Son las dos vertientes del género humano, los que creen y los que no creen. Aquí vemos que Noé puso en acción un programa por medio del cual su casa se salvaría. Muchos piensan que Noé predicó por 120 años y que nunca logró que se convirtiera nadie. En realidad eso no es cierto. Es cierto que él no ganó a ninguna de las personas de aquellos que estaban viviendo en su generación, pero sí guió a su familia. Él, su esposa, hijos, nueras, 8 personas. Noé guió a cada uno de los miembros de su familia al Señor, y eso fue realmente un hecho importante y un fruto de su fe. De esta familia, Dios volvió a poblar la tierra después del diluvio y volvió a levantar una corriente de hombres y mujeres de fe. Ese es el legado y esa es la figura para nosotros. Dejar un legado de fe, un ejemplo, un modelo, un testimonio, una prioridad en la vida. Dejarles una carta de nuestra memoria que ellos puedan seguir. Eso es un legado. Ellos pueden ser salvos después de nosotros. ¿Ellos quiénes? Pues nuestros amados y todos los que nos conocen. Dios nos ha tenido como un mensaje abierto para ellos. Desde ahí lo valioso de la vida de un creyente. Noé representa el testimonio de la fe en Cristo crucificado y resucitado, viviendo para servir a Dios por medio de un testimonio de la obediencia por la fe. Noé, así lo describe la Biblia, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es por esto que a Noé se le llama en la Biblia un pregonero de justicia por sus obras de fe. Noé representa el testimonio de la fe en Cristo. Noé fue una carta abierta, conocida y leída por todos los hombres. Él vivía, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es una vida. La fe es una vida. Es la vida de Dios. No es una vida que nosotros podemos modelar o cultivar. Es la vida de Dios. Hay una corriente de hombres y mujeres de la fe que han creído a Dios, haciendo perfecto su corazón con temor y obediencia a su palabra hasta hoy en esta generación presente. El legado de Noé viene a través de los hombres y mujeres de la Biblia, los profetas, los salmos, los apóstoles, los discípulos, y cuánta gente que no está en la Biblia, que dejaron en el entorno donde ellos se movieron, dejaron este legado. Muchos dejaron doctrina escrita, enseñada, dejaron libros que hablaban de esta carta que Pablo está mencionando aquí. Su palabra hasta hoy en esta generación. Los que hemos creído en Cristo hasta estos días, somos deudores a todos los hombres y mujeres de fe que vienen desde la antigüedad. Esta corriente de familias de fe, hombres y mujeres, viene desde Adán y Eva, Abel, Enoc,
siendo Noé y su familia un punto de unión entre la humanidad antes del diluvio y la que continuó hasta nuestros días, cuando Dios había raído de la faz de la tierra todo ser viviente, y continúa esta corriente con Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, Moisés, los profetas, hasta llegar a Juan el Bautista y todos los piadosos que esperaban la venida del Mesías, es decir, el día del nacimiento del Señor Jesucristo. Y continuó con los apóstoles hasta este día. La corriente de la fe está fluyendo aún, llegando a los corazones, a las familias de los que quieren recibirlo. La palabra de Dios sigue conquistando corazones con temor y obediencia, que con temor y obediencia preparan sus vidas para poner en práctica las obras de fe que Dios nos ha mandado. Bueno, uno de esos alicientes es la generación que puede estar con nosotros en el cielo. Un día vamos a ver a Noé y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Muy bien, con esto terminamos hoy. Es una reflexión bastante amplia. En sí lo resumimos con el encabezado de esta parte de hoy, que este mensaje es una fuerte reprensión para los incrédulos, pero también es una demanda para los creyentes. Así podemos resumir toda este mensaje. Muy bien, por hoy terminamos, nos veremos la siguiente semana.